etc. Luego de los mercancías y productos diversos, tenemos los objetos de arte o colección y antigüedades. Es la sección de la historia, de dónde venimos, todo aquello que consideremos arte, colección o antigüedades. Entonces, estas son las secciones. Y estas secciones tienen 96 capítulos. Aquí podemos observar cómo la sección 1 tiene 5, la 2 va del 6 al 14, la 3 tiene 1, la 26ª tiene del 84 y el 85, y ahí toda una conjunción de capítulos que requeriría unas 2 o 3 horas para entrar en cada uno de ellos, pero definitivamente ese es el trabajo de la profesora Claudia Cobos cuando ustedes reciban merciología. Pero hay merciología, algunos países le llaman clasificación, para mí equívocamente, ¿verdad? Y ahora vamos a ver un poquito de eso. Entonces, merciología es la ciencia que estudia las mercancías. Ojo ahí, la ciencia que estudia las mercancías. Una parte es la codificación numérica, armonizada y simplificada. Pero en sí, la merciología no es clasificar. Un programa que tenga sus materias solo para enseñar a clasificar en el arancel no funciona, porque si no se designa correctamente la mercancía, nunca podrá codificar correctamente las mismas. Y esto es obligatorio en todos los países de la OMC 164. El concepto de merciología, entonces, lo podemos decir como la ciencia que estudia la naturaleza, origen, composición, función de la mercancía. Y una vez que tengo eso, vamos a su clasificación. El conocimiento de impurezas y falsificaciones y los métodos para reconocerlas, que en todos los hay. Si tengo un perfume como este, entonces puedo determinar si es una falsificación o no. Y una de las maneras es visualizando en su parte baja un número que viene impreso en bajo relieve, que tiene que ser idéntico al que trae el envase. Con eso sé, por ejemplo, si es o no una falsificación, por ejemplo. Merciología es la ciencia que estudia la designación en primer lugar y la codificación de las mercancías internacionalmente. ¿De dónde viene merciología? De mers, mercus, que significa mercancía, y de logos, del griego, que significa conocimiento. ¿Y desde cuándo hablamos de esto? Miren, tiene 237 años. Beckmann, un alemán, fue el que editó los primeros libros de merciología. En alemán, merciología se dice Guarekunde y no tiene traducción al inglés ni al francés. Ya Beckmann decía que, interpretado por Reinaldo Monge, que son los artículos de comercio, que comprenden descripción desde el origen animal, vegetal o mineral, naturaleza química, grado de elaboración, transformación y uso y destino, atendiendo además composición, función y diseño. La merciología entonces estudia los productos desde su origen, de dónde vienen, animal, vegetal, mineral, protozoo, las bacterias, etc. Transformación, cómo siendo petróleo
se transforma en resina y cómo siendo resina se transforma en vajilla plástica. Grado de elaboración. Desde su proceso como forma primaria y las transformaciones que va teniendo a lo largo de los procesos productivos. El uso que se le da a la mercancía, porque usted a una mercancía le puede dar varios usos. Si tiene un petrolato, a esa crema que normalmente, esa grasa derivada del petróleo que se utiliza para los bebés cuando están afectados por la orina, ese petrolato usted lo puede usar para eso, pero también lo puede usar como lubricante. Y si es lubricante, normalmente se le agregan unas gotas de color rojo y se envasa como aceite 3 en 1 y lo utiliza como lubricante. Pero también le puede poner unas gotas de palta, aceite de aguacate, en términos corrientes, y obtiene la vaselina que muchos de los que hoy estamos aquí con cierta edad, como mi amigo Félix Pandales de Panamá, pues utilizábamos cuando jóvenes. Hasta una película hubo, Brillantina. Y ese mismo petrolato lo podemos utilizar como purgante. Entonces, eh, el uso merciológico es importante. Y la otra cosa es la presentación en el mercado. Si una empresa produce morteros, que son cementos con cal hidráulica que sirven para fraguar, y los vende como masilla, pues entonces le van a dar el tratamiento de plaste de 3204. Ahora, uno de los problemas es que la merciología también le dicen clasificación arancelaria, que no tiene nada que ver. Pero cuando usted designa correctamente una mercancía, la puede ubicar correctamente en una nomenclatura, en un código, en un determinado esquema. Esa designación y codificación de mercancías entonces se denomina en el mundo ya hoy muy conocido como sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, no mercaderías. Esa es la nomenclatura internacional. Y este es el lenguaje universal del comercio que están obligados todos los países miembros de la OMA, Organización Mundial de Aduanas, a utilizar 174 países hasta el momento. Y hay 2 en proceso de ingreso. Tiene más países la OMA que la OMC. Y recordemos que la OMA es lo que antes era el Consejo de Cooperación Aduanera. ¿Y qué es lo que busca? Busca un solo lenguaje, una sola clasificación uniforme para las mercancías. ¿Y quién lo usa? Obligatoriamente el gobierno, los organismos internacionales, los bancos centrales, los tratados de libre comercio, las empresas privadas. ¿Y de dónde sale ese nombre? ¿Por qué palta? ¿Por qué ananá? ¿Por qué máquina para el tratamiento de la información? Bueno, porque toda mercancía que se pretende incluir en un sistema de clasificación debe identificarse mediante una designación apropiada, delimitando los alcances de los términos usados en su definición, por composición o por función. Les comentaba que del 01 al 84 entramos por función, perdón, por composición, de qué está hecha la mercancía. Mientras que del 85 en adelante vamos a clasificar por función. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, ese reloj que ustedes tienen normalmente sobre una parte de su cuerpo, que es una extremidad superior. Ese reloj, ustedes lo tienen ahí, quizás estén diciendo, bueno, ya este expositor ya es hora que vaya terminando, pero me dieron una hora, me quedan todavía 15 minuticos.
¿Qué es lo que hace ese reloj? Pónganse a pensar. ¿Interesaría ahí la composición? ¿Y qué pasa si lo desarmo? Voy a encontrarme hierro, joyas, gemas, voy a encontrarme metales, en algunos voy a encontrar cueros, plásticos. Entonces, la composición pasa a un segundo plano. Y algunos de ustedes dirían, ah, bueno, es que el reloj me da la hora. No, ningún reloj le da la hora, salvo que sean de aquellos que tienen mecanismos sonoros que le dice son las 19 horas, que es lo que van a hacer en Costa Rica. En Tijuana son las 18 horas, una hora atrás. Y en Panamá, una hora adelante. Ya casi es hora de ir allá en Panamá a celebrar con una buena balboa. La designación merciológica, entonces, va a basarse en el nombre merciológico que se estableció a nivel internacional. Cada 5 años, el Consejo de Cooperación de la OMA, el Consejo de Clasificación, emite una actualización a la nomenclatura. ¿Para qué? Para que no quede fuera de vigencia, para que se actualice. Imagínense hace 20 años lo que eran las máquinas de escribir, que muchos de ustedes ni conocieron, al igual que los aparatos telefónicos, aquellos que tenían el auricular y un disco para darle vuelta. Imagínense que ya eso no tiene, se considera mercancía basura, porque ha sido superado. Imagínense aquellos aparatos receptores de televisión que precisamente en Baja California, en toda la zona de Mexicali, se producen todavía empresas como Sanyo, empresas como Sony, como Panasonic. Quizás sus padres, hermanos, trabajaron ahí en toda esa industria de la maquila, montando tubos catódicos en aquellos aparatos inmensos y que entre más grande era en la pantalla, más grande tenía que ser el reservorio para el tubo catódico. Y recuerden algunos los problemas que eso trajo, porque en el convenio, en el Tratado de Libre Comercio Costa Rica-México, una de las pautas era que los tubos catódicos tenían que ser originarios de México o de Costa Rica. Y hubo un inmenso problema que al final de cuentas comprobó que México los importaba de China, pero nos mandaba los televisores como si los tubos catódicos fueran mexicanos. Entonces, las importaciones en Costa Rica sufrieron un gran revés. Los importadores tuvieron que pagar lo que se les había exonerado como preferencia arancelaria porque no eran de origen mexicano. Y hoy día esos televisores, ¿quién los tiene? Quizás en algunas partes del mundo lo sigan usando, pero hoy todo el mundo quiere lo que denomina una pantalla plana, y ya ni siquiera es plana, es convexa, cóncava, y llegará el momento en que ni siquiera va a haber pantalla, sino que será una imagen holográfica que podamos observar.